2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de comunicación y lenguajes para quinto de secundaria. Soy el profesor Eric y en este caso estaremos avanzando algo acerca de lo que son los conectores y cómo los usamos para la redacción de textos. ¿Están listos? Comencemos. Bien, como les decía, vamos a iniciar este tema que se trata de los conectores, el estudio de los conectores y también la forma en que se aplican en los textos. En este caso, primero entendamos qué son los conectores. Los conectores son palabras que nos sirven para establecer relaciones entre lo que se está diciendo antes y lo que se está diciendo después. A veces son palabras sueltas, en ese caso son simples, pero cuando son frases construidas son ya conectores compuestos, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora los tipos de conectores. Vamos a hacer esto de manera un poco acelerada porque son bastantes tipos y tenemos que pasar a la parte práctica, que es la más importante. En este caso diríamos que hay conectores, por ejemplo, de aclaración o de petición, tenemos conectores de adición o de cambio de perspectiva. En los nombres que escuchemos ya tenemos que ubicar más o menos de qué se trata. Cuando dices de petición, tenemos conectores como estos que están acá en la pantalla, ¿no? Que dice conviene subrayar, en otras palabras, es decir, ¿no? Esos son desde petición. Cuando dice adición, sabemos lo que es adición, es sumar. Entonces los conectores serían además, también, más aún, y también los de perspectiva que tienen que ver con de qué tema se está hablando. Además tenemos los conectores de causa, de coexistencia y de comienzo. Los de causa tienen que ver con esta lógica de causa y efecto, ¿no? Cuando decimos teniendo en cuenta, a causa de, ya que, esos son de causa. Coexistencia significan que son dos cosas que están en un mismo tiempo, en un mismo formato. Al mismo tiempo, mientras tanto, igualmente. También tenemos estos conectores de comienzo. ¿Cómo es que vamos a arrancar con nuestra exposición? Cuando decimos el siguiente punto trata, otro punto es decir, estamos iniciando el tema. ¿Qué más tenemos? Tenemos conectores de concesión, de restricción, de conclusión, consecuencia y condición. ¿Qué pasa con concesión, restricción? Se refiere a que son dos cosas que están dándose, pero no necesariamente invalidando la una a la otra. En este caso sería algo así como aunque, no obstante, por el contrario. Cuando decimos eso es concesión, restricción. Cuando decimos conclusión o consecuencia es casi el final de nuestro texto. Cuando decimos como resultado, de modo que, en conclusión, en definitiva, etc. Y de condición se refiere justamente a lo que está hablando, ¿no? Cuando dice que esto va a pasar, pero siempre y cuando pase esto otro. En caso de que, si esto es así, a condición de que, etc. Tenemos los de resumen, tenemos los de secuencia, orden cronológico y los de semejanza. ¿Cómo sería esto? Ya para terminar, sería los de resumen, con los que dicen en síntesis, dicho brevemente, en pocas palabras, es decir, lo que están abreviando lo que ya se ha dicho antes. Tenemos los de secuencia o orden cronológico, los que son en primer lugar, luego, en segundo lugar, finalmente, etc., ¿no? Y los de semejanza cuando dicen que una cosa se parece a la otra o que tiene la misma importancia. En ese caso dice de igual modo, de semejante manera, igualmente, etc. Entonces, a partir de aquí ya vamos a pasar a la parte práctica para entender estos conectores en los distintos párrafos. Bueno, llegamos a la tercera parte del tema. En este caso vamos a pasar a los ejercicios, porque acuérdense que este tema no es simplemente conectores, sino es estudio de los conectores y aplicación en la redacción de textos. Entonces vamos a tener un conjunto de textos de redacción en los cuales vamos a aplicar algunos de los conectores que hemos ido viendo en el tema. A ver, antes de empezar con eso, repasemos un poquito la idea de redacción. ¿Qué es redacción? Redacción etimológicamente es básicamente ordenar las cosas en cierta secuencia. Entonces, si tenemos una información que queremos compartir de manera escrita, tiene que estar ordenada. ¿Cómo ordenamos esa información? A través del uso de conectores que van a enlazar los bloques. Vamos con el primer ejemplo. Bien, tenemos este caso de redacción que sería el equipo nacional hizo un esfuerzo, espacio, la dirección técnica cometió muchos errores, espacio, el partido se perdió. Así como está, son como tres oraciones sueltas que no tendrían alguna relación específica, pero si nosotros usamos los conectores vamos a ver que vamos a darle coherencia a esto. Podemos revisar con cada uno de los casos, pero vamos a tratar de acelerar un poquito y podríamos decir el equipo nacional hizo un esfuerzo. Por otro lado, la dirección técnica cometió muchos errores. Es la opción más viable, porque si anotamos la opción A, sería el equipo nacional hizo un esfuerzo, avanzando en nuestro razonamiento, no tiene relación. Como resultado, podría ser, pero me parece que eso va al final, porque recién estamos en los argumentos y al final viene la conclusión recién. Si esto es así,
eso no tiene alguna relación con el texto. Vamos con la cuarta opción, inciso D. Dice, por otro lado. Ahora nos queda el segundo espacio que dice, la dirección técnica cometió muchos errores, espacio, el partido se perdió. ¿Cuál sería la mejor opción para rellenar en los puntos? Avanzando en nuestro razonamiento, como resultado, si esto es así. Como les decía antes, si vamos a llegar a una conclusión, en este caso la conclusión es que el partido se perdió, lo más lógico es que tomemos esta opción. Para el espacio 2 sería esta, así como para el espacio 1 hemos tomado la de abajo. Vamos a escribir y a ver cómo nos sale. Dice, la dirección técnica cometió muchos errores. A ver, veamos cómo nos ha quedado el texto completo. Dice, el equipo nacional hizo un esfuerzo, por otro lado, la dirección técnica cometió muchos errores, como resultado, el partido se perdió. En este caso, las tres oraciones que teníamos sueltas ahora tienen una coherencia y una secuencia gracias a que hemos usado los conectores adecuados. Y hemos usado distintos tipos de conectores. Hemos usado conectores de consecuencia, pero también hemos usado conectores de contradicción, como en el primer caso. Vamos a revisar eso un poco más adelante. Vamos a nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice así. Al preparar un trabajo de investigación, espacio, realizamos la investigación bibliográfica, espacio, realizamos la investigación de campo, espacio, establecemos las conclusiones. Ahí tenemos que acomodar tres conectores y aquí tenemos nuevamente 4 opciones. Tenemos que ir definiendo. Si ustedes se dan cuenta, este texto está planteando una secuencia de tiempo. Está diciendo primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿no? En ese caso tendríamos que usar conectores de secuencia. Hemos avanzado antes cuáles son los de secuencia. A ver, identificaremos cuáles son. En síntesis, ¿es de secuencia? No, no es de secuencia. Luego es de secuencia, sí, vamos a usar este. En primer lugar es de secuencia, sí, también. Entonces vamos a usar este. Finalmente es de secuencia, sí, también vamos a usar este. Pero veamos en qué orden. Si decimos en primer lugar, luego y finalmente, seguramente ahí tendría más orden. Acomodemos de esa manera. Al preparar un trabajo de investigación, vamos a anotar esto para el espacio 1, investigación bibliográfica, luego anotamos este para el espacio 2 y finalmente va a ser para el espacio 3. Armémoslo de esa manera a ver cómo nos queda el texto. Dice, al preparar un trabajo de investigación, en primer lugar, voy a hacerlo en 2 líneas. En primer lugar, realizamos la investigación bibliográfica. Para el número 2, había dicho, vamos a usar luego. Realizamos la investigación de campo. Y para el número 3, finalmente, establecemos las conclusiones. Si se dan cuenta, los 3 conectores que hemos usado son conectores de secuencia, solamente los hemos ordenado según cómo se realizaría cualquier trabajo, ¿no? ¿Cuál es el primer paso, cuál es el segundo y cuál es el paso final? Inclusive, si estuviésemos haciendo algo así como una receta de cocina, igual tendríamos que decir el primer paso es este, luego es este y finalmente el otro. Veamos un ejemplo más, el caso 3. El caso 3 es un poco más largo, pero a ver, vamos a tratar de entenderlo. Dice, hay un espacio, muchas organizaciones de salud coinciden en la necesidad de vacunarse. También existen grupos que, espacio, dicen que no se debería hacerlo. Otra vez espacio, deberíamos hacer caso a los profesionales de la salud. Aquí hay un detalle, algo que quiero aclarar. Los conectores no necesariamente están al medio de una oración. Los conectores también pueden aparecer al inicio de la oración porque están relacionándolo con algo que seguramente se ha dicho antes. En este caso, nuestro primer conector va a aparecer antes de la primera palabra que ya tenemos escrita. ¿Cuál podría ser? De acuerdo con, igualmente, en cambio o a pesar de qué. Si se fijan bien, las 2 del medio son conectores que aplicarían mejor en medio de las palabras, no tanto al principio.
Las que podrían ir para el inicio son de acuerdo con o a pesar de que. Aparentemente la mejor opción es de acuerdo con, pero veamos un detalle, dice, de acuerdo con muchas organizaciones de salud coinciden. Si se fijan, ahí hay un choque, hay como dos verbos que quieren aplicarse y no va a funcionar. Probemos con nuestra opción B, en este caso que sería la cuarta. A pesar de que muchas organizaciones de salud coinciden, ahí suena mejor, ¿no es cierto? Se entiende mejor. Entonces vamos a tomar esta como la opción 1. Esta vez lo vamos a anotar acá. Esa va a ser la opción 1. Para el segundo espacio, donde dice también existen grupos que, tenemos que buscar entre estas dos opciones. Igualmente, en cambio. Recuerden, también existen grupos que dicen que no se debería, están diciendo lo contrario. Entonces, como es lo contrario, ¿será igualmente? No creo que sea igualmente, si están diciendo lo contrario. En cambio, esta puede funcionar mejor. Anotamos esta como opción 2. Y para el tercer espacio, hay que entender también qué es lo que dice el texto. Dicen que no se debería hacerlo. Digamos punto seguido. Para llegar a una conclusión, ¿qué diríamos? ¿De acuerdo con o igualmente? Igualmente, porque vamos a decir que nos estamos yendo por una de estas dos opciones. ¿Igualmente a quién? Igualmente a los profesionales de la salud. Entonces, esta va a ser la opción 3. Armemos el texto y veamos cómo sale. Empezamos con esto. A pesar de que muchas organizaciones de salud coinciden en la necesidad de vacunarse, también existen grupos que, en cambio, dicen que no se debería hacerlo. Espacio o punto. Igualmente, deberíamos hacer caso a los profesionales de la salud. En este caso, nuestro texto tiene coherencia y estamos usando también distintos tipos de conectores, ¿no? De esta manera, tenemos que tratar siempre de buscar los mejores conectores en función al uso que le estamos dando en el texto. Recuerden que los conectores tienen funcionalidad. Como hemos avanzado antes, hemos visto casi 15 tipos de conectores. Ahora tenemos que ir seleccionando cuáles son los más adecuados. Bien. A manera de valoración, les quiero recordar que vamos a siempre entender que la capacidad de redacción es una capacidad que nos permite definir hasta qué punto nosotros tenemos cierta competencia o cierta capacidad con el manejo del lenguaje. Para tener un texto coherente, sólido, conciso, coherente, una vez más les digo, y además que esté lógicamente organizado, necesitamos forzosamente aprender a usar los conectores. Recordémoslo siempre. Bueno, de este modo hemos estado aprendiendo un poco más acerca de los conectores, la aplicación en la redacción de textos y espero que les haya sido bastante útil y que lo puedan aplicar cotidianamente. Soy el profesor Eric y los espero en la próxima clase de Comunicación y Lenguajes para quinto de secundaria. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.